Sopa de piedras. En la mañana te acompañará sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad, te invita a participar en sopa de piedras, sopa de piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de piedras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del Sopa de Piedras. Como siempre, desde Cinecon Más, a través de Cinecon TV, por supuesto, desde los estudios de Fundación Cultural Cinecon, acá en Constitución, Chile, partimos este tercer capítulo de la tercera temporada del SDP. Hoy día tenemos un programa con muchas cosas, mucho contenido, por supuesto. Empezaremos con lo de clásico, con lo de siempre, con la historia de hoy, a cargo, como cada día, de Don Silvio Angel. Después estaremos conociendo a través de Planta Algo en Casa, esta cápsula desarrollada por nuestro equipo audiovisual, con Don Sergio Kitty Toledo, que nos va a llevar a algún lugar, algún recóndito lugar de nuestro Chile, en este caso partiendo por la región del Maule, a conocer a alguna productora, algún productor, alguna agricultor que nos va a contar su historia y también, por supuesto, nos va a mostrar su trabajo. Para terminar el programa del día de hoy, estaremos conversando con Don Rodrigo Herrera, periodista deportivo que ustedes muy bien conocen y que hoy día está, además, dándoselas de chef, dándoselas de cocinero ahí en un programa de televisión también. Así que eso tenemos para hoy en el Sopa de Piedras, que parte ahora ya. Parte, como siempre, saludando al hombre, al único, al incomparable, al que tiene la lectura de baño como su religión máxima, al hombre del momento, al hombre venido de algún planeta que no es el planeta donde habitamos, Don Silvio Angel. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Hoy, día miércoles 11 de agosto, es el día 223 del año del calendario gregoriano y el 224 si este año resultase ser bisiesto. Quedan 142 días para que termine este año 2021. Y en hechos históricos que ocurrieron hoy, vamos a contarle una historia bastante interesante relacionada con el calendario, porque hace 3114 años atrás, antes de Cristo, esta fecha corresponde al inicio de la cuenta larga. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la cuenta larga? Oiga, Don Silvio, Cuénteme. ¿qué es la cuenta larga? Al tiro se lo aclaro, don Ricardo. La cuenta larga es el calendario vigesimal, ya que se basa en los 20 años del ciclo más corto, que se llama el Inay. Yo sé que hasta este minuto no han entendido nada. Nada. Pero este calendario es en el que se basaron las culturas azteca, maya y casi todas las culturas precolombinas de nuestro continente. Antes este es el calendario. Se implantara el calendario gregoriano. Este es el calendario que se acababa el 2010. El que se acababa el 2010, perdón. Y vimos películas y se acababa el mundo. Ese es el calendario que usted no está ahí. Ese redondito azteca que tiene una cara al medio. Ese. 2012, perdón, el 2012. Sí, pues nada que ver, el 2010 no se acababa nada. El 2012, muchas gracias a don Jorge, Don Jorge. Un erudito, don Jorge, un erudito. Conductor de Huevos Revueltos, director de Cine con Cabrita. Oye, muy bueno, y que mañana nos va a estar acompañando. Le toca mañana a don Jorge Ignacio. Pero siga, don Silvio. Bueno, además en 1967 estudiantes se toman la sede de la Universidad Católica. Esta movilización es el mayor hito visible en la reforma universitaria de aquellos años. Estamos hablando de la década del 60, donde eran los papás de los actuales... Yo creo que los abuelos eran, ¿no? El abuelo Boric, el abuelo Jackson, la abuela Vallejo. Claro, más abuelos en realidad. Yo estoy sacando los años y en realidad deben haber sido abuelos bastante jóvenes, patilludos. Claro. Además, ocurrieron algunos nacimientos de gente importante. Este día 11 de agosto, por ejemplo, en 1928, nace el gran
Luis Gatica Silva, más conocido como Lucho Gatica, el rey del Lucho bolero. Gatica. A ver, cantes alguna cosita de Lucho Gatica. No, ahí me pillaste. A ver si nos ayudan. ¿Alguien se sabe algo de Tenemos Lucho un gran equipo acá atrás. A ver si alguien se sabe alguna de Lucho Gatica. ¿Alguno por ahí? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Los boleros de Luis Miguel, por ahí van, ¿no? Sí, no, sí, vale. Pero bueno, Esta era tarde para escuchar vi su voz. llover, no es el manzanero. Era para escuchar su voz, don Silvio. Pero bueno, algún otro momento podemos escuchar su. Pero tengo aterciopelada. otro, que ese A ver. quizás puedo saber. Porque en 1959 nace el gran Gustavo Cerati. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias. Telarañas, yo sueño con telarañas. Ahí estamos con la música de Ay, Gustavo Cerati también. Sobredosis de TV. Muy buena. Sobredosis. Bueno, este gran cantante exponente del rock latino de principios de los 80 falleció el 2014. Una pena, una gran pena, nos dejó a muchos viudos por acá. Además, en 1982 nace la actriz chilena Celine Raymond. Celine Raymond, mira. Celine Raymond, que aparece en Primera Dama y en Te doy la vida, que fueron una teleserie. Además, estuvo en Lollapalooza, ya que tiene un grupo musical. Ah, mire. Y ella canta bajo el seudónimo de Cali Mutza. Cali Mutza. Cali Mutza. Mire, felicidades, además, porque si nacieron un día como hoy, me imagino que están celebrando su cumpleaños. Además, ex pareja de Marco Saror, gran doble de Pero gran actor, porque Es un no gran es actor. solamente doble. Tiene Mirachman, tiene varias películas que lo reconocen como tal. Este es el dato rosa que nos está dando usted. Claro, gran doble Excelente. hollywoodense. Dale con doble. Es que en Hollywood, Mirachman Claro. es una película chilena. Sí. Ya, y hasta el minuto no ha salido como actor. Pero ojo, que viene sorpresa. Marco Saror está preparando una gran producción que prontamente yo creo que vamos a tener informaciones. Ya, entonces, el día del nacimiento de Marco Saror, yo le informaré de la película que se estrenará. Excelente. Además, fallecieron algunas personas como Eunice Mary Kennedy, que era una socióloga y política de Estados Unidos, hermana de John Fitzgerald Kennedy, John Kennedy, Ujú. y quinta hija de Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald. Recordemos que los Kennedy en Estados Unidos son llamados como la realeza, como si fueran los Windsor de Inglaterra o los Grimaldi de Mónaco. Es una Y si dinastía. hubiera realeza acá en Chile, oiga, ¿cuál sería la familia realeza? Es que me van a atacar, ¿ah? Pero por ejemplo, podríamos decir el mismo presidente Sebastián Piñera, ya que recordemos que tuvo un tío que estuvo en el primer cabildo en Chile. Si Piñera vendría siendo como un conde. Claro, un conde, un duque, Esconde lo que, no sé, algo así. claro. Ya. ¿Quién más podría ser acá de familia Farcas antigua? podría ser. Ah, de familia antigua. Estamos hablando de claro. familias antiguas, por eso Tendría es que ser la familia Sebastián Piñera, y la recuerda raza, ¿vale? claro, Aburre. es que a lo que me Gil. refería con Piñera es que hubo un tío un antepasado que estuvo en el primer cabildo en Chile, que fue apellido Echenique, si no me equivoco. Podríamos tener la familia Prat, a lo mejor también. La podría familia Prat Claro. también, claro. Ahí tenemos la realeza chilena. Claro, por darle al... Bueno, hay un rey, ¿ah? Hay un rey mapuche que es francés. Ah, sí, po. Dimos la película, el documental acá Claro. en Cinemark. Además, bueno, se nos va el gran actor Robin Williams, el Oh. actor norteamericano que ganó a través de su trayectoria un Oscar, 5 Globos de Oro, 2 Emmy, 3 Grammy, y el que yo creo que el más importante, que es un premio del Sindicato de Actores, ya que se lo entregan comunes. Exactamente. Yo me quedo con 2 películas de él, que es La Sociedad de los Poetas Muertos Carpe diem. y Carpe Diem, claro, y Mrs. Doubtfire, o ¿cómo será? Papá por siempre. Papá por siempre. Buenas claro. las películas. Además que había un sitcom que todavía no recuerdo el nombre, que era de los años 80, en el cual él era un robot o un alienígena, que era bastante torpe, muy entretenido. También fue Robot en El Hombre Bicentenario, una película que retrata como un robot que quiere ser persona, finalmente lo logra cuando se está muriendo. Y también buenas películas, Robin Williams, un gran actor. Y lamentablemente, bueno, problemas de drogadicción lo llevan también como gran parte de, En parte de fue los depresión, artistas ¿ah? que... Fue depresión, depresión más, también, que, claro. más que drogadicción. Oye, además recordar Ah, que sí. el santoral nos recuerda a Santa Clara de Asís,
que Santa fue Clara. venerada por la Iglesia Católica, la Luterana y la comunidad anglicana. Mire, transversal, doña Clara. Sí, fue seguidora de San Francisco de Asís, fundó con él la segunda orden franciscana o Hermanas Clarisa, que hasta el día de hoy existe. Y bueno, la hermana Clara fue la primera mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres, que obviamente era el Bien. celibato, y durante décadas fue la superiora del convento de monjas de San Damián, localidad italiana donde finalmente murió. Lo que llama la atención es que fue canonizada 2 años más tarde por el Papa Alejandro Al tiro. IV. Canonizaron así. Al tiro. Es que debe haber sido una mujer muy buena. Y además, un día como hoy, 11 de agosto, quiero saludar a todos mis amigos nutricionistas, especialmente a la nutricionista de nuestro programa, Dominga hizo. Dominga, se me había Ah. olvidado el nombre, a nuestra amiga Dominga. Que tenga un feliz día y que disfrute y que me perdone por no hacerle caso en la mayoría de sus consejos. Bueno, nuestros parabienes entonces como sopa de piedra para todas las nutricionistas y todos los nutricionistas que hoy día están de día. Gran saludo para varias y varios que han pasado por acá y que hacen su pega a nivel mundial, a nivel nacional. Que tanta falta nos hace en muchos casos tener buenos nutricionistas y buenos nutricionistas en diferentes estamentos. Y por último, A ver. mi último, yo siempre tengo un dato sobre la frase, ¿ah? A ver, Y acá tenemos el tener agallas. tener agallas. ¿De dónde viene el tener agallas? Significa ser osado, valiente ante cualquier situación, Claro. mostrar resistencia ante la adversidad. El término agallas no se refiere a la branquia de los peces, sino a las protuberancias de la corteza de algunos árboles que tienen una forma parecida a la testicular en su base. Mire, don Recordemos- Silvio, esto sí recordemos- que es algo extraño. No es por los peces, es por los árboles. Claro, por los árboles, por tener agallas, tomemos en cuenta que también este dicho tiene bastante años y es una A ver, época ¿cuántos años quizás tiene? más ¿Cuántos años tiene? tener agallas, bueno, desde que el pez salió del agua, Le pegó al árbol, le dejó Claro. la agalla pegada al árbol Claro. y ahí que... y ahí salieron estas protuberancias que se caracterizan en este plátano oriental. Sí, pues, hay harto plátano oriental además por estos Está lados. lleno, mucho estornudo. Excelente. Ya pues, don Silvio, muchas gracias por la sección de historia de hoy. Y bueno, usted se queda en el programa porque nos toca harto más. Vienen las cápsulas. Ahora, de hecho, lo quiero invitar. ¿A usted le gusta la agricultura? ¿Le gusta comer sano? El día del nutricionista, de la nutricionista. Y el día de hoy tenemos para presentarles una cápsula muy entretenida que además tiene mucho sentido con nuestros orígenes, con nuestra tierra. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro equipo audiovisual se fue a conocer una actividad que tiene relación con el campo chileno. Es Planta Algo en Casa, está a cargo de don Sergio Kitty Toledo y hoy día vamos a conocer a alguna agricultora o algún agricultor que nos cuenta su historia y nos muestra su trabajo. Vamos a ver la cápsula y volvemos acá en el Sopa de Piedras. Hola, nos encontramos en el humedal Las Burras de Putú para hacer la invitación a ver esta nueva versión del Planta Algo en tu Casa. En esta oportunidad visitaremos una localidad que se llama Las Trincheras, que queda entre los límites del río Mataquito y el Huenchuyamí. Ahí conoceremos a la señora Fátima, que se dedica a propagar distintos tipos de plantas. Esto es Planta Algo en tu Casa y yo soy Sergio. ¿Cómo estás? Gusto saludarle. Bien, igual que ¿cómo está? Oye, primero que todo, darle las gracias por la invitación, por recibirnos en este lugar. Yo tengo hartas ganas de saber dónde estamos, porque yo dije vamos a ir a Las Trincheras, pero este lugar, ¿cómo se llama? Este lugar se llama, pertenece a La Trinchera, pero en el sector Las Lomas. Esto es Las Lomas ya. Sí, pertenece a la comuna de Curepto. Ah, perfecto. Ustedes están más ligados a Curepto que a Constitución en este caso. Sí. Buenísimo. Oiga, ¿y cómo es la vida acá? Pues? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo se comporta eso? ¿Queda agüita? Sí, hay agüita, hay harta agüita aquí. ¿Todavía sí? Sí, porque sacamos agüita de pozo, ¿Ya? entonces tenemos ¿Y bastante. pese a la altura igual tienen? Sí. tienen- ya. Igual tenemos. ¿Y el clima para las plantas y eso a lo que se dedican? El clima ideal aquí. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Cuéntenos a qué se dedican ustedes. Nosotros nos dedicamos a las plantas, ¿Ya? cactus, suculentas, flores,
también vendemos pepinos de fruta. Oiga, y ustedes se dedican entonces como a propagar plantas ornamentales más que otra cosa, pero igual cultivan o tienen otro tipo de plantas como de hortalizas y eso, frutales. Sí, también tenemos plantitas, arbolitos frutales. Ya, buenísimo. Oiga, ¿y usted nos permitiría ir a conocer el espacio donde Sí. cultivan? Ya pues, vamos. No hay problema, vamos nomás. Nos vamos a sacar la mascarilla, ¿cierto? Para cosa de poder conversar bien, pero manteniendo la distancia, por seguridad. Estábamos recién conversando y yo te preguntaba acerca de la técnica que usan para propagar y tú me decías que hay un sector en el que tienen las plantas madre, ¿cierto? Sí. Y de ahí van saliendo Los hijitos. los hijitos. Oye, Fátima, una consulta. ¿Y dónde aprendieron ustedes a hacer esta vega de propagar plantas? Bueno, nosotros aprendimos intentando, pues, Ya. se puede decir inventando. Ya. Se nos ocurría inventar y hasta que nos resultó y empezaron a dar raíces y ahí la empezamos a propagar. Porque todas las plantas igual tienen su método, po. Tienen su tiempo. ¿Cuál es la que más cuesta? Pues lo que más cuesta son las... A ver, ¿cuál vendría siendo como la lavanda, esas plantas así? Ya. ¿Cómo propagan las lavandas? Por semillitas. Por semillas. Sí, Ah, se demora más el crecimiento. ya, perfecto. Porque también se puede propagar por esqueje, no como por patilla. Sí, también se puede. Perfecto. Y cuéntanos un poco qué tienen acá, así como al ojo, qué plantas encontramos. Tenemos cactus, suculentas, cipreses, papayo. Perfecto. Sí. Limones. Perfecto. Eso es más o menos lo que se da en este tiempo. Ustedes Sí. todo el año tienen... Cactus y suculentas, cipreses, todo el año pasamos como con plantitas. Perfecto. Y aparte de lo que vemos acá, que son cactus, suculentas, papayos y todo eso, ¿ustedes cultivan otras cosas como como más hortalizas y eso? Sí. Ya. ¿Y eso es para comercializar? Sí. ¿Sí? Y para la venta, pero también para comer, me Para imagino. comer, para el gasto, sí, para el gasto y para la venta. Ya, buenísimo. Lechuga, repollo, Pepino de fruta. cilantro. Sí, eso estaba viendo, se les da muy bien acá los papayos y los pepinos de fruta. Ya vamos a conocer el huertito de los pepinos, desde ahí vamos a ir a recorrerlo en un ratito. Ya. Y a ver si podemos ahora entrar y nos invitan al invernadero a ver las suculentas, ¿vale? Ya. Vamos. Bien, estábamos conversando acerca de este hermoso lugar. Yo de verdad que estoy maravillado con la cantidad de plantas que tienen. Le estaba justamente preguntando cómo era esto de la propagación, pero también quisiéramos saber cómo va esto. Estaban justamente hablando, ¿qué hacen con las plantitas al final? Ustedes comercializan plantas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Usted me estaba contando una historia bien bonita. De primero yo, hartos años atrás, comencé a plantar de un todo. Lechuga, repollo, tomate, cebolla, flores. Y todo lo regalaba. Ujú. Todo lo regalaba y hasta que llegó un punto dije yo, ¿por qué no? Ahora que tengo más necesidad, ¿por qué no lo vendo mis cosas? Ujú. Y me puse a vender. Perfecto. ¿Y cómo ha ido esa experiencia de vender? Y yo bien, sí. ¿Sí? Bien, gracias a Dios. Sí. Porque ha ido creciendo, me Sí, imagino. Po. sí, Yo lo que me imagino que era un invernadero chiquitito y fue creciendo. De primero comencé con un chiquitito que tengo allí. Ya, Y después ya lo hemos ido agrandando aquí con la hija. perfecto. ¿Y cuál es la proyección? ¿Crecer un poquito más o no? ¿O estamos bien hasta ahí? Yo creo que hasta el momento estamos bien. Más adelante puede que crezcamos otro poquitito. Perfecto. Porque además, mientras más grande el espacio, más pega. Sí. Más trabajo, ¿No? sí. ¿Cómo es la pega acá? Dura, ¿Sí? dura. Para tener esta hermosura de plantas, me imagino que es de tempranito hasta tarde, ¿o no? Todo el día aquí estamos con mi hija y con mi esposo también que lo ayuda. Ya, perfecto. Gracias a Dios y la Virgen hemos salido adelante. Y entre con lo que todos tenemos. los espacios, porque además afuera tienen árboles, veo yo duraznos, vi papaya, Sí. todo tiene un cuidado. Manzano también tengo. Ya. Y cada cosa hay que cuidarla, hay épocas de poda, hay épocas en que hay que hacer Sí. labranza, fertilizar y todo eso. ¿Y la vida por acá en las lomas, cómo es? Tranquila. ¿Sí? ¿No Sí. molesta a nadie? Nadie. No, tranquila la vida. Me imagino. Oiga, y todo este huertito y todas estas plantas que ustedes hacen, ¿da para vivir? Hasta el momento sí se Hasta el puede. momento. Hay Ya. días que Qué pésimo. sí, pero hay Claro. días
Mejor Bueno, sí. ahora con contexto también, ¿cierto? Sí. Que ha sido bien extraño estos últimos años, pero me imagino que ya se arreglará, ¿no? Lo que quisiera saber yo es dónde ustedes comercializan, pues cómo los ubicamos. Si un día quisiera alguien que nos está viendo en esta cápsula decir, oye, me gustaría ir a visitarlos, por ejemplo, ¿se puede venir para acá? Sí, ¿Sí? sí, nos pueden venir a ver acá. ¿Y cómo los encontramos? ¿Tienen alguna página, algún Sí, Facebook? tenemos un Facebook que dice Pilar Vergara y los pueden encontrar Floreciendo en el Paraíso también, en la misma página en Facebook. ¿Qué era, cómo fertilizan? Porque me llamaba la atención que todas las plantas son muy grandes, muy robustas, muy gorditas. Entonces yo te estaba preguntando si compraban fertilizantes y me dicen que no. ¿Con qué fertilizan? Con pura tierra de hoja. por aquí, tierra de hoja, Ya. guano de animales. Perfecto. Bueno, caballo, bonito de gallina. De gallina, todo mezcladito. Todo mezcladito y lo revolvemos todos juntos. Hacemos montonamos y después lo revolvemos a pala, así, con pala. Y ahí lo dejamos unos días y le ponemos un líquido porque mate los bichos. ¿Ya? Y ahí después llenamos los maceteros y plantamos las plantas con esta tierra. O sea que es verdad que el guano es el mejor fertilizante que hay. Hay que ponerle bueno. Qué bueno. Me gustó mucho. Yo quería darle las gracias por recibirnos, ya, por poder estar y conocer este espacio. Las invitaciones ya las hicimos y todo. Felicitarlas por lo que hacen. Entendemos que es una pega pero tremenda la que ustedes hacen. Y bueno, el espíritu de este programa es justamente mostrar cómo vive la gente en el campo y la que se dedica, la que finalmente lleva los alimentos, lleva las plantitas. Así que si ven a nuestras amigas en Constitución, Fátima, señora Pilar, ya saben y conocen toda la realidad que hay detrás de ese cactus que usted está comprando. Así que nada más que decir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a visitarlo, ayudarlo. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, yo para despedir el programa nada más que contarle a los amigos que la realidad que se vive acá en el campo es esta, es así de cruda en algunas épocas, mucho pero, esfuerzo. pero además es muy, justamente como dice usted, Con mucho esfuerzo. muy esforzada, Muy esforzada. pero además el esfuerzo trae todo esto, estas cosas maravillosas que podemos ver. Así que dejarlos invitados para la siguiente cápsula, que va a ser desde otro lugar, desde otro huerto. Esto es Planta Algo en tu Casa. Chao. Queremos que suba sano y baje sano. Ya pues, después de ver esa increíble cápsula, por supuesto agradecer siempre a nuestro equipo audiovisual que se la juega, sale a diferentes lugares. De hecho, acá con Don Sergio Quite Toledo estuvieron recorriendo Putú. Para la gente que no lo conoce, Putú es una localidad dentro de Constitución, acá en la comuna, de las comunas más lindas del mundo, dice la gente, ¿no? Comparada con la Toscana, comparada con un lugar sin igual. Constitución, viva la vida. Ya pues, ahora, como se los decía al inicio del programa, en esta última sección estaremos conversando con don Rodrigo Herrera, periodista deportivo que ustedes lo conocen muy bien y que hoy día se la está dando de chef, quiero decir también. Así que hablaremos con él de diferentes cosas y sabremos también algo de su vida a través de estas preguntas que le haremos en torno a que su vida fuera una película, cómo sería, qué género sería y también qué historia de su vida estaría en esta producción. Para eso, primero los saludamos, por supuesto, para poder conversar de todo lo que yo les he dicho. Saludamos y le damos las gracias por el contacto a don Rodrigo Andrés Herrera Castro. ¿Cómo estamos? Ahí está. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué alegría poder conectarme con ustedes y poder observar también todo lo que hacen en Sopa de Piedra, porque me he quedado mirando todo el programa con mucha atención. Maravilloso. Discúlpenos que como siempre, un tiempito más, un tiempito menos, un pequeño retraso, Rodrigo. Oiga, quiero partir esto porque quiero preguntarle igual, porque dentro de las cosas que uno busca con el entrevistado, busca historia, y buscando esas cosas llegué, por supuesto, al lugar que llegan todos, ¿no? Principalmente porque en Wikipedia
Y ya yo creo que cuando uno está en Wikipedia como usted, igual, ¿qué pasa con eso que usted tenga, no sé, alguien se meta y sepa todo de su vida a un clic? Porque yo en Wikipedia puedo decir que usted nació un 28 de octubre del 74, que es un comentarista deportivo, me aparece acá también, por ejemplo, que tiene 46, que es chileno, que estudió en el colegio American Academy en San Bernardo, que trabajó, que hoy día su empleador es Digital FM, Cooperativa y Fox Sports, no sé si estará actualizado, pero esto que aparece en Wikipedia, ¿qué sensación le da, don Rodrigo? Oye, voy a colocarme acá el audífono para que no me rebote después el audio, pero es curioso porque en realidad aparecer en Wikipedia es una cuestión que hasta hace unos años era absolutamente impensado, tenía relevancia, pero hoy día es importante. Yo creo que las personas que tienen un rol público, bueno, me parece que tienen que tener información transparentada. Wikipedia ayuda mucho a eso, y yo lo valoro. Uno se siente extraño. Sí. Pero ciertamente yo valoro que la gente pueda conocer también a través de esta herramienta un poco de biografía, conocimiento y transparentar también las perspectivas de las personas que tenemos un rol público. Exactamente. Oiga, usted, la mayor parte de la gente lo conoce de su rol como periodista deportivo, pero bueno, no solamente a eso se ha dedicado, sino que, como yo decía también hoy día, a través de un programa de televisión, lo estamos viendo en la cocina. ¿De cuándo que es tan bueno para la cocina, don Rodrigo? Oye, fíjate que de verdad, yo siempre he sido un amante de la cocina, y sobre todo los platos chilenos, latinoamericanos, el lomo saltado, ¿cierto? Un poquito de preparación argentina, una milanesa, y platos chilenos como el pastel de choclo, el pastel de papa, las cazuelas. Pero ahora que estoy en Masterchef, te voy a contar de que uno abre las perspectivas, sobre todo cuando está guiado de gente tan capaz como Gianni Juan, uno de los jueces, como la Fernanda Fuente, que son verdaderos maestros. Entonces, uno se ve obligado a estudiar, me he preocupado más de investigar, y de verdad que ahora me siento un apasionado por la cocina. Antes me gustaba, ahora gracias a Masterchef me he apasionado por este arte gastronómico en realidad. Excelente. Si viniera Constitución, nos viniera a ver algún día, ¿qué le gustaría preparar en relación a lo que tenemos acá en Constitución, que es una costa abundante, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pues una costa maravillosa, y tengo la suerte de conocerla, de comer una rica empanada de mariscos por ahí también, las veces que me ha tocado visitarla. Es poética esa costa, yo creo que de verdad tiene mucha historia, y no solamente muchas evocaciones. Yo de verdad siento que incluso podríamos considerar que sería una muy buena locación para película. No recuerdo alguna en específico que se haya grabado ahí, pero estoy pensando de que de verdad ofrece paisaje, perspectiva, que la hacen un lugar increíble en Chile. Yo, si fuera director de cine, pondría mi ojo con Constitución. Maravilloso. Acá, bueno, como Fundación Cultural Cinecon, le aprovechamos a contar a ustedes y a toda la gente, hemos logrado hacer 5 coproducciones con diferentes directores, y hoy día estamos trabajando en un proyecto muy bonito, muy interesante, con un director renombrado, así que ojalá podamos seguir avanzando. Además que nuestra serie está ahí. Si usted es empresario, empresaria, quiere poner lucas, hágale pues, lo esperamos por estos lados para seguir desarrollando contenido. Rodrigo, sin ninguna duda lo que está pasando hoy día a nivel mundial, a nivel nacional, que tiene que ver con lo que pasa después del estallido, con lo que pasa después de esta revuelta, con lo que pasa después de esta convención constitucional, ha cambiado el paradigma en muchos sentidos, nos ha dado vuelta, tal cual Brecht nos ha sacado del piso y nos ha vuelto a poner en otra realidad. Y sin ninguna duda el periodismo ha tenido un rol fundamental. Tanto así que la televisión como la conocíamos en torno a la generación de contenidos ha cambiado bastante, ¿no? Se habla mucho de los matinales, que eran como el eje de entretención de los canales, y que hoy día se ha abocado principalmente al periodismo duro, al periodismo noticioso, a lo que tiene que ver con la contingencia. Y la entretención ha quedado un poco de lado porque, bueno, los tiempos van cambiando. Me gustaría preguntarte, desde el rol de periodista también, ¿cómo se asume ese cambio? ¿Cuál es la responsabilidad que hoy día tiene el periodismo, que la ha tenido siempre, pero muchas veces los medios no son tan democráticos como uno quisiera? En cambio, hoy día también esta explosión de redes sociales nos permite tal vez tener una mirada más amplia de una realidad. ¿Cómo se hace cargo el periodismo y cómo se hace cargo también un periodista como tú de esta nueva realidad, si la podríamos llamar de alguna forma? Es que tú lo describes muy bien, porque es un cambio de paradigma absoluto. Primero que todo, salvo la supervivencia de la radio, que continúa con un buen prestigio, el resto de los medios de comunicación están en un descrédito permanente, y hoy día hay una irrupción muy grande de medios alternativos, de también agencias informativas independientes, y eso me parece que es muy, pero muy bueno.
yo creo que en el fondo abre una perspectiva muy distinta. Hay que tener algún cuidado, sí, con respecto a considerar las redes sociales como medios de comunicación. Las redes sociales son un puente nada más, son como la puerta de un baño, ¿eh? Uno se puede encontrar ahí con cientos y miles de tanas para el que lee y de repente un poema maravilloso. Bueno, acá también hay que saber filtrar. Hoy día también la responsabilidad de informarse corre más por cuenta individual. Antes era un fenómeno colectivo, uno se sentaba a ver las noticias a las 9 de la noche mientras cenaba, por ejemplo, o tomaba 11, los que lo hacían de manera más tardía. Eso también son cambios de costumbre importantes que obligan también al periodista a transformarse hoy día en un medio en sí mismo, fíjate lo que te voy a decir, también con mucha responsabilidad, con la obligación de estar en la multiplataforma y con un compromiso con la verdad que hoy día, creo yo, se ha ratificado más que nunca. Hoy día, a diferencia de otras épocas de nuestra historia, todo el mundo es un reportero, todos tienen una cámara en su celular, todos pueden grabar un audio, entonces es muy importante hoy día también ser un elemento que contribuya a fortalecer principios de verdad y justicia y de equilibrio, porque hoy día las cosas no van lo mismo. Hoy día cuando uno aborda una realidad político-social, tiene que saber abordar el más amplio espectro que se te ofrece en términos de las opiniones, tanto de la gente como de los responsables y con presencia en los territorios. Yo creo que toda esa cuestión hoy día ha cambiado y es por eso que la televisión le ha costado tanto adaptarse y está quedando un poco lejos. Yo creo que como instrumento, como medio, nunca va a desaparecer, pero ciertamente tiene que cambiar su forma de vincularse con su audiencia, porque eso es lo que hoy día está en crisis. Totalmente, Rodrigo. Mira, esto está hecho desde la Fundación Cinecon y Cinecon tiene mucho que ver, por supuesto, con el cine. Acá en Constitución tenemos nuestra sala de cine que prontamente abrirá las puertas nuevamente después de casi 2 años cerrada. Y ese vínculo con el cine lo queremos llevar a nuestros invitados y invitadas. Y en este caso te queríamos hacer 2 preguntas, Rodrigo. Primero, vamos. Si tu vida fuera una película, ya que tú nombraste el tema de la película también, si tu vida fuera una película, ¿qué género te gustaría que fuera? Primero que todo. Tenemos terror, drama, comedia, suspenso, acción, o sea, hay varios géneros. Mira, yo creo que sería una suerte de comedia livianita, pero con profundidad en el largo plazo, así como Azul Profundo. Azul Profundo es una película que me gusta mucho. Perfecto. Y que en el fondo, claro, tiene el relato de una comedia liviana, pero que luego se va metiendo, así como ellos se introducen en el mar, en profundidades existenciales. Yo creo que ese tipo de película, ese tipo de relato es el que más me gusta. Perfecto, ya vamos andando, por lo menos estamos buscando un nombre ya, pues ya tenemos algo que ver con azul o con profundidad. Claro. Y si en esta película tuviéramos que poner algún pasaje de tu historia, algún pasaje de tu vida, ¿cuál sería esa historia de tu vida que sí o sí tendría que estar en la película y que probablemente sería parte del tráiler, sería parte fundamental de esta historia llamada Rodrigo? Uy, yo creo que el tránsito desde el colegio a la universidad, eso hay que retratarlo de muy buena manera, porque yo en San Bernardo, que es donde yo me crié, estudié en el American Academy, que es un colegio bien confesional, de muy buena calidad educativa, pero muy pío, muy católico. Entonces, cuando salgo desde San Bernardo y de la Cáscara a la universidad, se produce un montón de cambios, una apertura del mundo, una amplitud del conocimiento y un entendimiento racional mucho más profundo que yo creo que tiene que ser reflejado de alguna manera. Vamos a pasar por periodos de psicodelia, pero luego de mucha razón. Así que ese es el momento que yo quiero que quede reflejado en la película que algún día se haga de mí. Perfecto, además que ese momento está lleno de cambios, ¿no? Que se traspasa, uno se le abre la mente, salir de la ciudad, del pueblo, de la comunidad, de la comuna, de donde salga uno y se encuentre con otras personas que piensan diferente, sin ninguna duda es un choque gigantesco y muchas cosas pasaron por ahí y estarán retratadas en la película que traeremos próximamente con la vida de Rodrigo Herrera en Sala Cinecon. Rodrigo, queremos agradecerte de verdad la conexión de estos minutos para poder conversar un ratito con nosotros. Esta va a ser la dinámica, nos gustaría tenerte mucho más tiempo, pero nuestra productora me está haciendo con tijeras, que estamos llegando al final. Estaríamos conversando todo el rato, por interno podría ser. Muy bien. Así que agradecerte la posibilidad de la conversa y invitarte a que sigas presente en el Sopa de Piedras, que lo veas a través de Cinecon Más, que lo difundas y bueno, muchas gracias a ti, que te siga yendo muy bien y ojalá tengamos un ganador de MasterChef que tenga que ver con Rodrigo, así estaría en la película también después. Ah, por supuesto, ahí está, pues esa es la parte más allá culminante de la película. Oye, que les vaya muy bien, suelta a toda la gente de Sopa de Piedra y
Un abrazo de verdad, que se cuiden mucho y que sigan adelante con este proyecto que es muy interesante, que es difundir la cultura. Estamos muy en deuda con eso. Exactamente. Muchas gracias, Rodrigo, que estés muy bien. Chao, chao. Ya pues, y con esa... Bueno, tenemos la película. Dijo que iba a ser una comedia como Azul Profundo y después nos dijo que le gustaría hacer es parte de esas historias, que entretenidas esas historias que pasan. ¿O no, don Silvio? Usted algo tendrá que contarnos entre el colegio y la universidad, ¿no? Yo más que contar entre el colegio y la universidad, yo tengo que contar el paso desde salir de un pueblo como San Javier y llegar a otro mundo como Talca, también de un colegio en el cual éramos 5 alumnos, a llegar a un curso de 40 alumnos. ¿Eran 5 alumnos en el colegio? Éramos entre 5, 6, máximo 10 alumnos en el curso. Y llegar a un curso, un colegio donde habían 3 cursos de 40 alumnos cada curso, que nos mezclaban para hacer educación física, donde era puro cemento, donde ya el colegio no me quedaba a una cuadra, sino que me quedaba a 23 kilómetros. Yo creo que por ahí va mi historia, el cambio, los diferentes cambios que he tenido, desde San Javier a Talca, Constitución, también el paso del colegio a la universidad, aunque no hay mucho que contar en ese cambio. Yo creo que va más, mis historias van más por la adolescencia que por la juventud. Me acuerdo re poco de mi juventud. Eso también tiene algo que ver en la historia no contada. Algún día estaríamos también haciendo la película de don Silvio Angel. Uy, habría que sacar historias para poder hacerla. Ya. Muchas gracias a don Silvio, muchas gracias a don Rodrigo también, que fue parte del programa el día de hoy. Nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar en otro capítulo más del Sopa de Piedras. Esto fue el tercer capítulo de la tercera temporada del SDP. Que estén todas, todes y todos muy bien. Peucayal. Sopa de Piedras. En la mañana te acompañará. ¡Ja! Sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad. Te invita a participar en Sopa de Piedras, Sopa de Piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de Piedras.